Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Julio Cabrera y hoy voy a ser uno de los facilitadores que estará dando esta lección número uno, la cual se llama Un perfil personal de Dios. Primero que nada, les doy la bienvenida con respecto a perspectiva básica. La idea de este curso es que ustedes puedan tener de manera sistemática y temática conceptos prácticos básicos, ortodoxos y ortoprácticos acerca de nuestra fe. Van a haber temas tan diversos, ¿ok? Y algunos creo que ya han sido expuestos a estos temas de forma previa. Independientemente, rogamos al Señor de que ustedes puedan tener la buena voluntad, la disciplina de poder llevar este proceso con completa calma y tranquilidad, pero también disfrutarlo, intentar ser también responsables y que puedan llevar todo lo que respecta al tema de la clase con la mayor responsabilidad y confianza también de que el Señor va a preservarles hasta culminar este curso. Vamos a ver lo que es en la primera parte de esta clase. Y antes que nada, quiero comentarles que el término de perspectiva puede también involucrar lo que es un prisma. Y el prisma es un enfoque en el cual la luz se divide en diferentes colores. Y esta luz en cuestión significan diferentes temáticas. Y eso es lo que queremos tener en cuenta para estas siguientes clases. El que puedas ver de una manera muy temática diferentes aspectos de nuestra fe. Vamos a hablar principalmente quién es Dios, cómo es Él y cuál es su nombre. Ahora, el concepto central de esta clase es que Dios puede ser conocido y el texto central se encuentra en Jeremías capítulo 9, verso 24. Gloríense en esto el que se hubiera de gloriar, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor. Responder a estas preguntas, como lo es el quién, el cómo y el cuál es su nombre, aclara el significado de la historia, trae dignidad y propósito a la vida, da dirección y significado a las decisiones y contenido significativo a la adoración. Y es que, por supuesto, estamos lidiando con una realidad que es la siguiente. Nosotros tenemos una confesión de fe, según lo describe Romanos, pero ¿qué contenido tiene esa confesión de fe? ¿Cuál es nuestra concepción de lo que es Dios? ¿Es acaso Dios un ser alejado de su creación? ¿Es un ser que se involucra con su creación al punto de ser parte de la misma? Y ojo, que utilizo las palabras con mucho cuidado a cuando me refiero a hacerse parte de la misma. ¿Será que estamos viéndolo como un árbol, una piedra, una montaña? Porque eso sería un poco panteísta, en el aspecto de que creemos que todo lo que nos rodea es Dios. O por otro lado, podemos pensar que Dios está tan apartado de su creación que es como un relojero que solo le dio cuerda al reloj y esperó que empezara a girar y lo dejó ahí girando. Eso es un concepto muy deísta, en la cual eso es un Dios totalmente independiente de su creación. ¿Cuáles son los puntos y enfoques de nuestra creencia? Entonces, es interesante que una de las cosas en las cuales donde la Biblia crea una prescripción de lo que nos podemos glorificar o gloriar, es que nos podemos jactar en que conocemos a Dios. Y es uno de los únicos aspectos donde se nos invita a hacer eso. Entonces, una de las cosas que entendemos acerca del estudio de Dios es que primero debemos de conocerle y para ello tenemos todos que ser teólogos. R.C. Sproul decía en uno de sus libros titulado Todo cristiano o todos somos teólogos. Ese es el título en específico del libro. Y él indicaba esa realidad que todo cristiano debe de conocer a su Dios con plena claridad de la manera en cómo Él se ha revelado.
Nosotros como objetivo tenemos que ustedes como participantes adquirirán un perfil personal de Dios y valorarán el poseer un conocimiento del Dios verdadero. Y sí, repito, el término es Dios verdadero. Y la palabra verdadero para nosotros en el corazón a veces trae una conclusión que hoy día existe en el mundo, que es la relatividad o el relativismo acerca de la verdad. Lo que es verdad para mí no es verdad para aquel. Señores, si nosotros partimos desde ese punto, créanme que estamos perdiendo el tiempo, ya que el relativismo lo que nos invita a pensar es que cada quien tiene su propia verdad y hay que respetarla. Y eso es un grave error. Te lo pongo como un ejemplo. Imagínate que estás haciendo una línea en el banco y de repente alguien llega y se pone por delante de ti y te dice, es que yo iba de primero. Y claramente no es así. Esa no es la verdad. Hay evidencias que reiteran que no es verdad. Tú llevas un tiempo prolongado haciendo esa fila y alguien llega y se te pone por encima y te impone su verdad. ¿Es relativo a esa situación? ¿Te sentirías a gusto? ¿Estarías de acuerdo con lo que ocurrió ahí? Yo creo que no. Así como lo mismo podemos entender que hay diferentes eventos y variables que pueden ocurrir, las cuales nosotros tenemos que tratar de pasarlos por el prisma de la palabra de Dios, que es plenaria y es certera y es verdadera. Así que Dios se nos ha presentado de una manera para conocerle a través de su revelación especial como lo es la palabra, la cual nosotros debemos de prestar atención, porque fue ese medio que Él escogió para poder decirnos quién es Dios. Y lo primero que hay que entender es que Él es el Señor. Fíjate cómo dice Deuteronomios capítulo 4, verso 39. Aprende pues y reflexiona que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Antes de nosotros poder seguir avanzando con respecto a lo que es la perspectiva básica, y más adelante van a haber otros elementos, tenemos que partir con algo crucial. Nuestra fe es plenamente monoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en un solo Dios, único, entero, no divisible, completamente suficiente, sin tener ningún tipo de apoyo, alguno o externo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ya que hay mucha tergiversación con respecto a lo que muchos creen acerca de la fe y también hay muchas sectas, grupos religiosos que tergiversan lo que nosotros decimos. Nosotros seguimos una misma confesión de fe que la han seguido millones de personas y hasta el sol de hoy todavía lo siguen haciendo entre los judíos, pero como también estos fueron el pueblo de Dios en algún punto, de forma geográfica y histórica, dentro del tiempo de Moisés, se tenía una declaración de fe. Hoy por hoy nosotros tenemos diferentes declaraciones de fe. Algo tan sencillo como yo creo en Dios. Algunos tenemos, por ejemplo, aquellos que siguieron el rito romano católico tienen el credo. Para los que hemos estudiado un poquito más, podemos comprender que el credo es una confesión de fe. Es algo que nosotros resumimos y decimos, esto es lo básico que creemos. Que también los protestantes podemos decir tranquilamente el credo porque el credo no es de rito católico romano. El credo es una confesión de fe que utilizaron los primeros cristianos debido a las situaciones que estaban ocurriendo con las diferentes herejías que se estaban levantando alrededor de todos ellos. Pero volviendo al tema, hay un punto en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, que se conoce como el Shema, que es un término en hebreo que significa escucha. Y es una confesión de fe que hace todo judío hasta el sol de hoy y desde los tiempos de Moisés, y que nosotros también debemos de recalcarlo y tenerlo siempre en cuenta en lo que nosotros creemos acerca de Dios. Esa confesión de fe dice así: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y te levantes. Damas y caballeros, desde este punto nosotros estamos cumpliendo con una confesión de fe clara y directa. Nos estamos uniendo a nuestros, entre comillas, antepasados en la fe, como lo fueron el pueblo hebreo, y confesamos que el Señor es uno y que debemos y tenemos que amarle, tenemos que respetarle. Fíjate algo interesante que en la carta de Santiago hay una declaración bastante chévere, que eso también los demonios lo creen, que Dios es uno y tiemblan. Qué interesante es que a pesar de que nosotros tengamos un contenido de fe correcto, actuemos como demonios en nuestras vidas, porque no reflejamos esa confesión de fe realmente. ¿Amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿O tenemos diferentes ídolos de este siglo XXI? Lo que en cierto punto o en el contexto en que tiene relevancia esto de Deuteronomio capítulo 6 es entender que para Moisés era súper importante que la nueva generación de israelitas que iban a ir a tierra prometida tuvieran un concepto claro de la monoteísta forma en la cual la fe se estaba formando, en la creencia de un solo Dios. Deuteronomios capítulo 4, verso 39 y repetimos. Aprende pues y reflexiona que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Reflexionen también en los mandamientos y preocúpense también en que los primeros dos mandamientos tratan sobre el tema de la idolatría. Y fíjate que luego, una de las cosas más interesantes es que en el Nuevo Testamento se nos dice que si invocamos por Padre a quien juzga según la obra de cada uno, andemos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación o caminar. Él es el Señor, Él habla y actúa, luego demanda fidelidad. Él demuestra su carácter, demuestra su fuerza y demanda fidelidad de parte de nosotros. Cuando nosotros logramos en poco y nada tratar de definir lo básico de Dios o quién es Él, nosotros tenemos que entender que Dios está compuesto de diferentes elementos. Y es que el Dios verdadero tiene conceptos demasiado difíciles de comprender, características y atributos que para nosotros poder describirlas dentro de una clase tendríamos que tomarnos toda una serie de clases solo para esto realmente. Vamos a tratar de resumirlas en un bosquejo que se encuentre en su material e intentemos desarrollar un poco acerca de eso. Fíjense, el Dios verdadero es eterno. Nosotros hablamos de que es sin principio ni fin. Las personas siempre ven como que lo eterno a futuro, pero porque desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, nosotros sí tuvimos un comienzo. Pero ven cómo la naturaleza o la persona o el ser de Dios es totalmente ajeno a lo que nosotros somos, ya que tiene un principio infinito, totalmente diferente. Ahí es donde está la relevancia de nosotros conocer este primer principio, o mejor dicho, atributo. Él es eterno en su ser y se ha revelado como, pudiéramos traducirlo como Yahvé, Jehová, Yahweh, Jehová. Hay varios términos, pero ya vamos a hablar acerca de ello. Pero lo otro principal es que se nos ha revelado a nosotros como Señor, soberano y Salvador. El término Señor en hebreo se traduce como Adonai y en griego como Kairos. Eh, si no estoy equivocado. Bueno, de todas maneras, creo que Kairos es temporada, discúlpenme. Sin embargo,
De lo que sí estoy seguro es que el término Señor en hebreo es Adonai. ¿Y por qué esto es importante? Porque de ahí se deriva la palabra Jehová que conocemos hasta estos tiempos. La forma en cómo fue revelado el nombre de Dios allá en Éxodo como yo soy, se le conoce como tetragramatón. Es la forma o la manera de caracterizar esa palabra o el nombre perfecto de Dios, que en la gramática española no significa un tiempo, no nos da una característica de futuro ni de presente, solo nos indica que Él es. La palabra en griego de Señor es kurios, kurios. Mil disculpas. Kairos es temporada. Kurios. Entonces, para que lo tengan ahí en mente. Son dos conceptos bastante interesantes, pero ya luego lo van a ver más adelante. Y la palabra Adonai, que significa Señor, si ustedes toman en cuenta solo las vocales, en el hebreo antiguo no había vocales en específico. Entonces se tomaba estos sonidos y llegó un punto en que para no, en cierta manera, pronunciar de esta manera el nombre, ellos colocaban estas vocales entre la Y, la H, que ustedes ven acá, y sonaba algo así como Jehová, que poco a poco se fue derivando por un error de traducción como Jehová. Por eso es que ustedes van a ver que en las Biblias de versiones como Reina Valera 1960 se mantiene el término Jehová, pero luego, por ejemplo, los ven en Biblias como Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional o Nueva Biblia de las Américas, lo van a ver como el Señor. Porque cuando los escribas de ese tiempo querían escribir el nombre de Dios, que era tan sagrado, para ellos no ofenderlo y ni siquiera pronunciarlo de mala manera, lo cambiaban por Adonai, porque significaba el Señor. Y lo que hacían esas vocales dentro de la YHWH o el tetragramatón era recordarle cuando estaban leyendo la palabra a no pronunciar ese nombre tan santísimo, sino decir Adonai, el Señor. Esto es lo interesante de ello, o el enfoque histórico de este aspecto. Y es algo bastante calidad comprender cómo el pueblo judío de ese tiempo o hebreo tenía tanto respeto por el nombre santo de Dios que los escribas cuando iban a escribir ese nombre utilizaban hasta una pluma nueva y diferente. Pero bueno, con respecto a que hablamos de su soberanía, más bien esto es como una reflexión. ¿De verdad Dios es soberano en tu vida? ¿De verdad cada decisión que Él ha tomado, destinado y predestinado con respecto a ti, tú la comprendes como que Él es soberano, está en completo control y tiene la última palabra en todo lo que te sucede? ¿O aún en tu corazón le sigues reprochando em, situaciones que son totalmente eh, eh, ah, situaciones que son totalmente no casualidades, sino cláusulas? Ejemplo, cuando decimos cosas como, oh, si yo hubiera hecho esto, si él no hubiera hecho aquello, si esto no hubiera pasado, recuérdate que para Dios no existen esas si hubiera, si esto, eso se le llama cláusulas. No, para Dios es. Yo digo y sucede. Yo declaro y pasa. No hay un punto medio en el cual, y si esto hubiera no. Lo que pasó tuvo que suceder de la manera en como tuvo que suceder. Y eso es tener en cuenta la soberanía de Dios, las respuestas, los resultados, todo lo que compete a la persona de nuestro Señor tiene mucho que ver con ese estado de soberanía. Lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, de la manera en cómo ocurrió y de la forma en cómo Él, ahí en el huerto de Getsemaní, hace una declaración tan hermosa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús nos muestra como hijo cómo debería ser nuestra actitud ante la soberanía del Padre. Y por supuesto, se ha revelado como un Salvador, pero en especial para el pueblo hebreo, como un brazo fuerte que lo sacó de la esclavitud que tenía de Faraón y de Egipto y de ese yugo que duró por tanto tiempo. Pero más adelante podemos comprender, según el libro de Hebreos, que todas estas fueron sombras de eventos por venir, figuras que el Señor quiso utilizar para dejar como un recuento y dejarnos enseñanzas para en estos tiempos o en los tiempos del Nuevo Testamento traer luz y claridad de la forma en cómo Él iba a salvarnos eh, de una forma muy clara y concreta a través de su Hijo Jesucristo, que esa es una de las grandes doctrinas que se llama la doctrina de la encarnación. Pasando de ahí, tenemos entonces que Él es inmutable, o sea que nunca cambia. Él es inmutable en su ser, en su verdad, en su santidad, en su justicia y en su bondad. A veces escucho personas dentro de la iglesia, porque mi preocupación nunca es las de afuera, porque las de afuera viven con una conciencia entenebrecida, según lo que nos comenta Romanos. El problema no es los comentarios de afuera, sino los comentarios de adentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que haya hermanos que todavía sigan diciendo, es que el Dios del Antiguo Testamento, o lo que pasa es que el Dios en el Antiguo Testamento, no, Dios. Acabamos de hablar de que Él es eterno, sin principio y fin, que Él es Señor, soberano y Salvador, y queremos indicar, queremos hasta asomar la posibilidad de que hay un Dios en en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que son totalmente diferentes, y es todo lo contrario. Él nunca ha cambiado en su ser, Él sigue siendo quien es y cómo se describe a sí mismo. Él no ha cambiado con respecto a su santidad. De hecho, el término con respecto a la santidad para Él es un término en un superlativo grandísimo. Fíjense, en el hebreo o en el idioma hebreo no existe la posibilidad de los términos en superlativo que existen en el español. Ejemplo, buenísimo, clarísimo, grandísimo. Eso es un término en superlativo, que sí lo tenemos en español, pero en el hebreo, ¿qué se hacía? Se repetían las palabras. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven que Jesucristo de repente dice, es desierto, desierto, que quiere decir, esto es lo más verdadero que les puedo decir. ¿Ok? Y las repeticiones funcionaban de esa manera dentro de esa literatura y de la forma en cómo el pueblo y la gente comunicaba ese aspecto para indicar, presta atención, atento a esto, te estoy resaltando esta información. Por eso es que vemos ahí en Isaías, cuando se nos hace una referencia de cuál es el santo canto celestial, que no es Dios es amor, 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 ni Dios es bondad, 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 o Dios es provisión, provisión, provisión. No, es Dios es santo, santo, santo. Y es que en su santidad nosotros podemos comprender quién es Dios, separado completamente de su creación, porque no hay nada igual a Él en todo lo que se ha creado. No hay nada que lo detenga, ni nada corrompido dentro de Él, ni que tenga un punto de llegar a corromperse o a deteriorarse. Eso es algo que no se entiende por simple hecho de la ley de la termodinámica. Eso no existe en comparación al mundo. No hay nada que no deje de deteriorarse o que al menos llegue a un punto donde inicie un deterioro. Con Dios no es así. Tenemos que tener esa realidad en nuestros corazones y ver que la santidad de Dios nunca cambia. E igual manera su verdad, y su verdad está plasmada en su palabra. No, de verdad no hay una declaración muy derecha entre los evangelios que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se mantendrá. Y para nosotros pudiera decirse, bueno, ok, sí, qué fino que su palabra se mantenga.
quizás tú no lo estás pensando muy bien, pero lo que Dios dice de ti, sus promesas, lo que Dios tiene o lo que Dios habla acerca de ti, son certeza, son verdad, son cosas que nunca cambian. Cuando Romanos 8 nos dice que nada que venga, ya sea lo porvenir, lo alto, lo bajo, lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Esa es una certeza que no tiene compatibilidad con tus emociones, porque sé muy bien que hay días en los cuales tú te sientes que Dios no está ni cerca de ti. Tienes que entonces ir a su verdad y recordar, Dios es inmutable, nunca cambia. Él ha dicho que me ama y que nunca dejará ni nada podrá separarme del amor que Él tiene hacia mí. Y recordar siempre esas verdades. También que el Señor nunca cambia con respecto a su justicia y su bondad. Y estas son dos paralelos. Este, dice la palabra del Señor que en la cruz se besó la justicia y la gracia de Dios. Y es que esa es la realidad. En la cruz era increíble cómo un instrumento de tortura romano pasó a ser un símbolo de esperanza para todos. Y que de verdad piénsalo. Muchas de las fes cristianas, católicas, ortodoxas, protestantes, tienen como símbolo un instrumento de tortura romano. Para que lo tengas en mente y lo compares, es como si hoy en día alguien utilizara una argolla de una silla eléctrica. Es comiquísimo, ¿cierto? Ahora, lo cómico o lo más triste es más bien pensar que por otro lado, eh, perder el simbolismo y la realidad que tiene la cruz, que en ese sitio la justicia de Dios fue derramada y la gracia de Dios de igualmente. Y eso también compete a su bondad. Recordando entonces lo que nos dice allá en Romanos, que nosotros aún siendo malos, Dios entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Nosotros siendo malos, no teniendo el derecho de nada. Él lo hizo todo por nosotros. Y por último, Él es infinito y esto es un concepto que jamás vamos a entender. Es un ser sin límites. Es infinito en su ser, en su sabiduría, que esto quiere decir que es omnisapiente, todo lo sabe, en su poder, que Él es omnipotente, todo lo puede, y en su presencia, que Él es omnipresente, que está en todos lados. Y hay un concepto bastante interesante que a veces se traduce dentro de las características que Él es inmanente. Esto es que Él está tan cerca de ti como lo está de mí. ¿Ok? Que la sensación real no es que Dios está en todos lados, pero por otro lado está súper cerca de mí. Eso es algo bastante interesante. También el concepto de la simplicidad de Dios, pero no que es un Dios simple, ¿ok? Que tiene características muy claras y concisas y que las ha hecho revelar de alguna manera al hombre a través de su revelación general, que es la naturaleza, y su revelación especial, que es la Biblia. Ahora, dentro de esta particular está lo que es la omnipotencia y siempre van a haber los argumentos de, ¿y si hay un Dios que es todopoderoso, por qué no simplemente evitó que Jesucristo muriera en la cruz y nos perdona todos los pecados? No sería justo, ¿ok? Porque hay un precio que pagar, hay una falta que enmendar, alguien tiene que pagar el precio. De otra manera sería un Dios mezquino y por otro lado también sería un Dios injusto. Créeme que del lado de la fe o de nuestra deidad, yo tendría más temor de tener un Dios injusto y caprichoso que tener a un Dios justo, soberano y que todas sus acciones para todos aquellos que lo aman son buenas, perfectas y agradables. Habría que pensarse de qué lado preferimos nuestro Dios o si lo que estamos creyendo es en un ídolo. También hay otra pregunta filosófica acerca de esto que va muy en relación a, bueno, ¿puede Dios crear
una piedra que Él no pueda mover. Esto es una de las paradojas que se crea. Y sin embargo, lo que hay que entender es que a pesar de que Dios es omnipotente, hay cosas que realmente Dios no puede hacer. Repito, Dios es omnipotente, sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y usted se preguntaría, "Oh, espérate un momento, me estás diciendo que Él es todopoderoso, pero ahora me estás diciendo que hay cosas que Él no puede hacer". Por supuesto, y créeme, agradécelo que Él no lo puede hacer. Él no puede cambiar su ser. Él no puede cambiar su justicia. Él no puede cambiar su bondad. Él no puede cambiar su naturaleza. Él siempre es. Todos los elementos que representan acá, Él siempre lo va a hacer o es mejor ese término en español. Porque si de alguna manera Él pudiera cambiar su justicia, pudiera cambiar su verdad o pudiera cambiar lo que Él es, créanme que tendría un gran miedo como ustedes no se lo imaginan. Y esto en cierta manera es cómo podemos definir a Dios o los diferentes atributos que faltan demasiado colocar acá, pero que son algunos de los que hemos podido hablar acerca de lo que es el Dios verdadero, que es una descripción de cómo es Dios. Y por supuesto, un tema que se nos faltó indicar es que Dios es espíritu, no es corpóreo, no tiene las limitaciones de un cuerpo y así como un espíritu no tiene limitaciones de tiempo, espacio o materia. Eso es un término que hay que comprender. Por eso nosotros decimos que Dios es un Dios santo separado de su creación en el sentido de que no lo define, no lo bloquea, no lo perturba el tiempo, el espacio y la materia. Un ejemplo de esto es que cuando Él crea el mundo, Él no crea el mundo en base a, sobre la base, perdón, en base a o, perdón, desde la partida o punto de algún material. No, Él crea las cosas ex nihilo o ex nihilo, que eso en latín significa de la nada. No sé cómo hacerles entender esto de manera tal de que ustedes puedan comprender la cantidad de energía que tiene que ocurrir para que se pueda crear algo de la nada. Eso no se puede entender. Nosotros, como lo dice la ley de la termodinámica, podemos cambiar o disminuir la energía, pero no podemos destruirla ni crearla. Hasta el sol de hoy, solo para que ustedes analicen eso, hasta el sol de hoy existe la misma cantidad de agua que ha existido millones de años atrás, solo que ahora está descomprimida en otra manera, bajo otra función, se ha transformado en otro tipo de energía, está en algún sitio del cosmos, pero seguimos teniendo la misma cantidad de agua, la misma cantidad de tierra, los mismos componentes. No se ha agregado ni se ha quitado nada. Pero imagínate, Dios fue el único que de la nada creó tiempo, espacio y materia, con algo que por ahora se sigue teorizando y para ellos les recomiendo estudiar un poco acerca del bosón de Higgs o la teoría del Big Bang, que no es nada más una explosión, es un concepto bastante interesante. Muy bien, luego de haber hablado acerca de esto y conversar un poco sobre este tema, vamos entonces a uno de los últimos puntos que es ¿cuál es su nombre? Los personajes en Génesis le atribuyen nombres a Dios en relación a sus encuentros con Él. Por eso es que a algunos les vendrá en la cabeza nombres como Rafa, El Shaddai, Elohim, entre otros. ¿Ok? De hecho, hay un canto que tiene este tipo de canciones. Nisi, eh, Shalom, Jireh, entre otras cosas. Pero hay que entender que todos estos nombres, en cierta manera, fueron dados por hombres para identificar un evento o una situación.
Sin embargo, para Dios le plació el revelarse con un nombre específico a una específica persona. En el encuentro con Moisés es Dios mismo quien por primera vez revela el nombre, con el que ordenó que se le recordara por todos los siglos, pues es el nombre relacionado al pacto, lo cual hace que él mismo se califique como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de Israel. Y ese nombre, sin más ni menos, es el yo soy, que se encuentra en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Él mismo nos revela este nombre. Con este nombre él estaba revelando su carácter de eternidad. Él dijo, yo soy. Nosotros decimos, Él es. Y cuando nos dirigimos a Él en oración decimos, tú eres. Cuando nosotros entendemos esto, podemos comprender que es el único nombre debajo de la tierra que para nosotros es algo impresionante, porque es uno de los únicos nombres en el cual Dios se reveló directamente. Quiero reiterarles algo. No está mal decir el nombre Jehová, no está mal recitar el Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, les reitero que también en este proceso de estudio les invito a hacer sus propias investigaciones, a llegar a sus propias conclusiones. Sin embargo, hay una zona segura, la cual podemos decir el Señor. Por eso es que es más común que algunos lean el Salmo 23 diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero es que el nombre del Señor tiene muchas connotaciones. El eterno, el altísimo, ¿ok? El gran yo soy, Shekinah. Hay varios términos para referirnos al Señor, pero este fue uno de los únicos con el cual Él se quiso revelar. Y esto es algo súper importante para tener en cuenta a la hora de nosotros dirigirnos a Dios y saber quién es Él. Porque quien conoce a Dios puede presentárselo a quien no lo conoce. Nuestra relación con Dios tiene algo bastante interesante, que es que lo que debemos de comprender es esto. Que ahora que tenemos un conocimiento de Dios, ¿cuál sería lo más cruel que podemos nosotros experimentar? Dice el doctor Parker que si es cruel pensar en lo que significaría para un aborigen sacarlo por primera vez de su tribu y trasladarle a una ciudad como Nueva York, abandonándolo allí para que se desenvuelva por su propia cuenta. Mucho más cruel es vivir en este mundo sin el conocimiento personal del Dios a quien le pertenece el mundo, quien lo sustenta, lo gobierna, le da propósito y ante quien todo va a ser juzgado. Hablemos acerca de algunos puntos que nos llevan a entender lo vital que es conocer al Dios soberano y tener una relación personal con Él. Porque quien conoce al único Dios verdadero posee la vida eterna. Porque quien conoce al Padre satisface sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Porque quien conoce a Dios de la manera como Él se ha revelado, posee el único motivo legítimo y más grande por el cual gloriarse. Porque quien conoce a Dios puede adorar con inteligencia, como uno pudiera decir, en espíritu y en verdad, con las emociones correctas y el contenido de fe adecuado. Porque quien conoce a Dios puede crecer en ser como Él. Y lo que quiero decir es que no nos convertimos en dioses, no, llegamos a la plenitud y a la estatura de Jesucristo, que para nosotros, según las cartas de Pablo, Jesucristo es la viva imagen de nuestro Señor Dios. Y es algo interesante que el Señor nos manda a nosotros ser igual que Él. Pero nosotros reconocemos, según la carta a los Filipenses, que la buena obra que comenzó Él pronto la va a terminar. Así que por ahora estamos siendo un proceso de construcción. Estamos en una obra en construcción en cierta manera. Porque quien conoce a Dios puede presentárselo a quien no lo conoce, cumpliendo lo que es la gran comisión. Así que, mis hermanos, con esto concluyo diciéndole que el conocer a Dios es una obligación de todo cristiano, pero más aún
aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón como el Consolador, no debería de ser una obligación, sino un deseo ardiente, algo que los motive a conocer más de Él para poder presentarlo a otros de manera plenaria, completa y sin mácula, que podemos confesar con una confesión real, concisa, que tengamos las emociones claras y nada que nos pueda perturbar, ya que reconocemos que su verdad es una certeza para nosotros y que nuestras emociones que vienen de nuestros corazones son engañosos, mis queridos hermanos, y totalmente manipulables. Así que con esto termino deseándoles una muy linda mañana, tarde o noche. Que Dios les bendiga.